Buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo podcast. Muy especial. ¿Por qué es especial? Porque estamos con una persona que nos ha acompañado mucho, tanto momentos complicados como puede ser la pandemia, en su propio trabajo. Ha estado en nuestros dispositivos, ha estado en muchos casos, me incluyo, de cara a cara ayudándonos, y también no solo en la pandemia, sino en su presente. Claro. ¿A quién tenemos hoy aquí? Bueno, nada, pues soy Julio Armas, soy médico en principio y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Sí, es cierto que durante la pandemia fue el boom de las comunicaciones a través de las redes sociales y creo que fue un momento difícil, ¿no? Que había que acompañar necesariamente y la información que nosotros íbamos recibiendo, pues transmitiéndola de la manera más calmada posible, porque había mucho, en ese momento, demasiado fatalismo, ¿no? Todo iba a salir mal, todo iba a ser terrible, Sí. y no fue así, afortunadamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Julio, ¿a qué te dedicas en general en la vida? ¿Qué haces para ser feliz? Vale, mira, yo, que te podría decir un montón de títulos, yo siempre me defino como médico de personas, porque yo, pues eso es a lo que me dedico, a curar y a tratar a personas. Soy médico de urgencia, mi especialidad es medicina familiar y comunitaria, y bueno, ahora medicina de urgencia, que ya es una especialidad dentro de muy poquito. Entonces, desde el 2006 que me hice médico, hasta la actualidad me he dedicado fundamentalmente a la medicina de urgencia, tanto a la urgencia hospitalaria como a las urgencias extrahospitalarias, la que tiene que ver con la unidad de SAMU, en la calle y tal. En los últimos tiempos más hacia la calle, o sea, he ido un poco más a salir de la zona de confort, incluso hasta en el helicóptero sanitario trabajamos ahora, o sea, es un poquito al mundo de las emergencias me dedico. Qué guay, qué guay. Y dentro de esto a lo que te dedicas, queremos indagar un poco más en tu persona. ¿Qué haces para ser feliz? ¿Tienes hábitos para llegar a ser feliz? Sí, a ver, cuando uno se dedica al trabajo de las emergencias, suele ser muy difícil lidiar con toda la tristeza que hay detrás de muchos avisos, ¿no? De muchos casos. Entonces, tener una vida sana o tener una mente sana para poder afrontar todo esto es importante. Y para tener una mente sana hay que tener hábitos. Entonces, yo intento, es difícil quien te diga que cuando sale de trabajar en este ámbito, ya sea médico, enfermero, técnico, que no necesariamente tiene que ser el médico, porque casi todo recurre en el médico, no es así. Que se sacude la bata y deja los problemas en el hospital y cuando llega a casa es otra persona, no es así, o sea, esas cosas te las llevas. Pero si por ejemplo tienes una dinámica de intentar una vez a la semana desconectar de todo y dedicarte a lo que te gusta, en mi caso por ejemplo me gusta mucho viajar, me gusta mucho pues leer, entonces tengo una dinámica de vez en cuando pues salir de ello. Una vida, cuando puedo dormir duermo, cuando puedo descansar intento descansar, porque los turnos, cuando se trabaja turnos muchas noches son malas y entonces la dinámica de sueño eso es importante tenerla clara. Y andar, también me gusta caminar, saco en bici, antes hace unos años atrás sí que hacía más deporte, ahora un poquito menos, pero digamos que de alguna manera intento que no todo en la vida sea trabajo, intento Claro. pues eso, pues tener algunas aficiones y desarrollarlas, y cuando estoy muy saturado pues me pillo 3 días y me voy a Asturias, que ahí tenemos una casa rural en la montaña y ahí nos desconectamos totalmente, sin cobertura de teléfono, sin tele, sin nada. Ya. Por eso ya tiene que ser un nivel de saturación muy grande, porque Pero es necesario. Es pero necesario pasa, de vez en cuando. Vivir un poquillo, tampoco viene para mal. nada. ¿Y te afecta mucho el hecho del trabajo en el que trabajas en la medicina? A ver, mira, sí que afecta, porque cuando te haces médico te enseñan la parte biológica de la medicina, o sea, eres extremadamente biologicista. Significa que los pacientes los vas a atender, cada paciente es una enfermedad, no estás viendo al paciente, estás viendo pues esto, un dolor torácico, estás viendo un accidente de tráfico, pero en la medida que vas avanzando en tu práctica diaria, te das cuenta que el paciente no es la enfermedad. Entonces empiezas a tratar al paciente, que cambia la historia. O sea, no todas las enfermedades son iguales en todos los pacientes. Cuando empiezas a atender al paciente y no a la enfermedad, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. Empiezas a ver lo que hay detrás de la enfermedad, empiezas a ver cómo la familia puede afrontar o no la enfermedad, y cuando es un accidente, cuando es una parada cardíaca, pues entonces te llevas el sufrimiento de la familia. O sea, esa es la parte, cuando cambias y ya estás viendo al paciente de manera integral, entonces lidiar con esto es complejo. Y lidiar con niños, con pacientes mayores, pacientes en final de vida, genera ansiedades y cosas que son difíciles de manejar, pero que se puede hacer. O sea, lo correcto es hablarlo. Yo muchas veces las cosas que publico en las redes sociales son mi forma de hacer la catarsis de lo que he vivido, ¿no? De no quedármelo. Entonces lo cuento, intento hacer que sea de una manera a veces no tan ilustrativa, porque hay cosas que al resto de las personas no les llegan bien, pero si las cuentas de una manera que se pueda poner la otra persona en ese lugar, pues incluso una persona que no ha vivido el caso empatiza con lo que ha pasado. Y a mí me sirve de catarsis. Yo
Claro, me tú libero. expulsas para afuera. No, pero está muy bien. Está muy Muy bien. interesante porque es como lo que estábamos hablando antes, David y yo. Es muy complicado, se debe hacer muy complicado tratar con tus propios pacientes, porque es que luego te lo llevas a casa y se te pueden venir pensamientos de su familia, del propio paciente, y es muy fuerte por tu parte y de mucha resiliencia el que des, por así decirlo, tu integridad física, emocional, psíquica, etcétera, por otra persona, y eso es muy de admirar. Así que bueno, gracias en general, te lo vamos a decir muchas veces, gracias. Sí. Así que nada, vamos a empezar ya con lo que es las preguntas. Hemos hecho la presentación y tal. Así que nada, ¿por qué? ¿Por qué la medicina? ¿Por qué este mundillo y no otro como puede ser, no sé, el calzado? Hombre, te podría contar la historia de que siempre desde pequeño quise ser médico y una historia bonita y no fue así. O sea, a ver, yo sí que cuando uno es pequeño dice, pues yo quiero ser médico, yo quiero ser, pero bueno, mis padres son profesores los dos, o sea que yo la medicina no la tenía en casa, no sabía que existía. Y sí que recuerdo que a los 8 años en el colegio solía hablar mucho, solía entretener a mis compañeros, y mi madre fue a recogerme una vez al colegio y le dieron las quejas de que yo hacía todas esas cosas. Mi madre iba a casa, me castigó en mi habitación y me dio un libro que se llamaba Anatomía para Todos, un libro ruso, horrendo, pero que se llamaba así, Anatomía para Todos. Sí. Enseñaba un poco el cuerpo humano por trocitos, y yo, pues para mí aquello no fue un castigo, mi madre pensó que iba a hacerlo y no lo fue. Entonces todos los 3 o 4 días que estuve castigado en casa era leyendo el libro, y de ahí nació digamos un poquito el esto de quiero ser médico, ¿no? Quiero ver qué hay detrás del cuerpo humano. Fui avanzando en la formación, después yo estudié una especie de internado, y ahí ya no quería ser médico, ahí quería ser pues matemático, quería ser físico, pasé por muchas fases. Sí, sido cambiando. Correcto. Y al final ya cuando llegué al último año que me tocaba elegir las pruebas de acceso a la universidad, pues entonces ya dije que sí que quería ser médico y ya está. O sea, ya fue una decisión que la retomaba, pero a ver, referentes en la familia, mis tíos sí que son médicos, pero como no lo tenía tan cerca, ¿no? Fue una fase que fue pasando. Una vez que entré en la carrera de medicina sabía que había elegido exactamente lo que quería, porque desde el punto de vista académico me llenaba y desde el punto de vista personal también. Sí. ¿Y qué es desde el punto de vista personal? ¿Qué es lo que tú piensas que más te llena? A lo mejor porque eres muy empático o qué. Hombre, la medicina, a ver, hay una gran satisfacción porque la medicina es un reto. O sea, cada paciente con una enfermedad es un reto. Sí. Tú te enfrentas a un grupo de síntomas que los tienes que encajar dentro de un síndrome y después los tienes que encajar dentro de una enfermedad. A esa enfermedad le tienes que dar nombre y una vez que tenga nombre, entonces le tienes que poner un tratamiento. Y ese tratamiento tiene que funcionar. O sea, son demasiadas piezas que tienen que engranar para que finalmente, para lo que te has hecho, que es descubrir la enfermedad, tratar y sobre todo tratar al paciente de forma integral, el paciente, la mejoría es gracias doctor estoy mejor. Gracias doctor, o si es una enfermedad que no es una enfermedad grave, urgente, claro, ¿no? Sí, una enfermedad más típica, habitual, las sí. crónicas. Entonces, hacer esto no es tan fácil. O sea, de hecho, el doctor Google, cuando le pones los síntomas en internet, y normalmente te dice, vas a morir. Mañana mismo deja las cosas claras que mañana vas a morir. Porque el algoritmo del diagnóstico es muy difícil. Pero cuando llegas al diagnóstico y el diagnóstico es acertado y tienes una tasa de acierto alta, pues entonces es muy satisfactorio porque, a ver, estamos hablando de que somos personas, claro. De que, aunque también tratar con animales será interesante, ¿no? No digo que no, pero llegar a saber qué le pasa a una persona, poner todos los conocimientos que has aprendido durante la carrera, esas cosas pequeñas que probablemente en ese momento no servían para nada y después te ayudan a llegar cada granito a un diagnóstico, poner un tratamiento y que ese tratamiento haga que la persona mejore, pues eso personalmente produce satisfacción. Eso es lo que más te llena. Dentro o hay alguna cosilla que te digas, esto me llena muchísimo, es esto, ¿no? Hombre, lo que más me llena es llegar a un sitio donde hay una situación compleja y al final cuando me retire que haya calma, ¿sabes? En todos los sentidos. Sí. O sea, cuando llegas a un aviso crítico, un paciente que esté los familiares gritando, que haya sangre porque es un accidente y que tú pongas las cosas todo funcionando y de repente el caos se convierta en algo no tan caótico, haya tranquilidad y el paciente salga correctamente atendido y bien, eso sí que me llena. Sí, claro. Y para eso necesitas mucho tiempo, no solamente estudio. No, la práctica. Porque hablando de práctica, ¿cuánto tiempo llevas ejerciendo de médico? Desde 2006. Desde 2006. O sea, llevo 18 años siendo médico. Tiempo ya. Bastante. ¿Y tú te has notado ese progreso? Totalmente. ¿Qué estás diciendo? Sí, totalmente, ¿no? Sí. Además, lo que noto es ahora en los compañeros que empiezan nuevos, los residentes, veo cómo son esa curva exponencial y me gusta disfrutar de esa curva exponencial. O sea, todo el mundo piensa que uno llega a ser un buen médico o llega a ser un buen comunicador de la nada. O sea, y no. Hay que disfrutar ese proceso. O sea, cuando vas creciendo no te das cuenta, porque no te das cuenta. Tú empiezas y te vas guiando por lo que te dicen. Tienes que hacer cursos, tienes que ir a congresos, tienes que presentar trabajos en revistas científicas y tú vas haciéndolo. Muchas veces y no te como das un robot. cuenta.
Cada vez Correcto. para adelante. Y no te das cuenta que vas creciendo. Y entonces no lo disfrutas, tú lo vas haciendo. Cuando ya has pasado, entonces dices, hostia, tenía que haberlo disfrutado más, porque es una etapa Ya, de crecimiento muy bonita. Sí, que al final- Y sí, necesitas tiempo, mucho, y mucha resiliencia para poder asumir que no todas las veces vas a estar a gusto, que no todas las veces vas a hacer las cosas bien, que muchas veces no harás las cosas bien, que no todo te saldrá bien, y tienes que tener mucha capacidad de afrontar cuando lo haces mal la crítica. Eso sí es importantísimo. Bastante, sobre todo en este mundillo debe ser Sí. la crítica. ¿Cómo la has llevado? ¿Te has tenido alguna anécdota de crítica que realmente te haya afectado mucho? Normalmente cuando tenemos un paciente difícil, cuando intentamos hacer todas las cosas y al final es que el paciente fallece, yo soy muy crítico conmigo mismo. O sea, con el equipo intento resolver las cosas de manera adecuada. O sea, ¿qué nos pudo haber fallado? Sí. Vamos a revivir otra vez, pero conmigo soy muy crítico. O sea, yo tengo los estándares míos de calidad son muy altos para mí, ¿eh? Me lo exijo yo a mí mismo, que sé que a veces no es No es lo lo más sano muchas posible. veces, Sí, porque ahí tú llegas a veces a un aviso donde ha habido un accidente de tráfico de alta energía, el coche se ha deformado, el habitáculo donde está el conductor es pequeño. Entonces ahí no hay manera de que sobreviva nadie. Pero los estándares dicen que tienes que intentar de que esa persona sobreviva sí o sí, ¿no? Y la crítica te hace abandonar el ego. Que en la práctica de la medicina el ego es malo. Sin embargo es algo bastante frecuente. O sea, hay mucho ego, hay muchas personas que van viviendo pues así en el aire, ¿no? Algunos médicos con su cuello y corbata que parecen dioses con halos y todo, y realmente así no funciona la medicina. Así funcionaba hace un siglo atrás, que el médico era aquella persona, digamos, la más importante del pueblo, que no se tocaba, que no se tosía, de usted, ¿no? Muy ligado a la religión, de decir, este es el... Correcto, yo creo que eso ya ha cambiado. La Claro, medicina pues, tiene que ser necesariamente ahora mucho más social, mucho más terrenal, Claro. mucho más práctica, aterrizada al paciente, hablándole de cara a cara, dejando que no haya ningún tipo de interferencia, dejando que el paciente hable y escuchándolo. Pero bueno, que esto lleva tiempo diciendo que la silla es, de todas las cosas que tenemos en la medicina, tener una silla y escuchar al paciente es probablemente la herramienta más útil. Sí. Eso tenerlo claro. Dejar que hable, que se explaye. A mí, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que he estado muy nervioso, he llegado a urgencias o a mi médico de cabecera mismo, y el simple hecho de yo hablarle es lo que más me ha tranquilizado, decirle, me pasa esto, doctor, es que siento que al girar la muñeca tal. Y eso es como que, vale, ahora está en sus manos y ya está. Y eso es muy importante. Claro, y del otro lado recibes un feedback, que además es una persona que está dispuesta a escucharte. Claro. Y eso es, cuando tú empiezas a hablar incluso te das cuenta de que probablemente lo que te pasa no es tan grave. Yo he tenido pacientes que llegan y se sientan y empiezan a hablar. Sí. No, es que llevo 3 días con dolor, y yo no los interrumpo, deja que hablen y como diciendo, ¿cuándo me vas a interrumpir? Y una vez que me cuentan todo, entonces reflexionan y dicen, entonces no es para tanto. no es tan grave, ¿no? Bueno, ¿ves? Has llegado a la conclusión probablemente. Y otros que, a ver, nosotros dejamos en los pacientes muchas veces la elección de si los síntomas que tienen son graves o no. Y es que para nosotros es muy fácil, cuando un paciente llega a urgencia y dice que tiene un dolor X, decir, pero eso no es nada, ¿para qué has venido a urgencia? Claro, pero nosotros tenemos un feedback de conocimientos que el paciente no tiene. Claro. Ahí nos pasa cuando tenemos algún problema informático, no sabemos cómo hacer el ordenador, y el informático nos viene y nos dice, eres médico, pero en informática eres tonto. Y es como si cuando vas al hospital yo te diga, eres tonto por venir por esta tontería, pero bueno, realmente no lo sabes si es una tontería. Y muchas veces piensan que es una tontería y realmente no lo es. Entonces, la medicina que se aterriza al paciente, la medicina que es realmente empática, que escucha al paciente, la tasa de acierto en los diagnósticos es elevadísima. Y en el tratamiento también. Porque si tú llegas al hospital o llegas al centro de salud y el médico te escucha, te explora correctamente, se toma tiempo contigo y después te pone un tratamiento y te explica el tratamiento, o sea, no te da una hoja donde tienes 3 o 4 pastillas que te tienes que tomar, no te dice esta pastilla es para esto, esta es para esto, esta es para lo otro. Cuando te tomes esta pastilla puede ser que notes un poquito de molestias al tragar, un poquito de náusea, te explica todo. Con lo cual tú no vas a abandonar ese tratamiento, tú lo vas a hacer porque el médico ya te ha explicado lo que podía pasar. Incluso te explica los signos de alarma. Si yo te pongo este tratamiento, si en 3-4 días la cosa no va mejor, porque tienes esto y esto, vuelve otra vez. Eso hace que la dinámica de la atención sea adecuada, pero para eso se necesita lo único que ahora mismo no hay en el sistema sanitario, que es tiempo. Ya. ¿Y por qué no hay tiempo? Porque tenemos una sanidad muy saturada. Sí. Y eso ya va con las políticas diseñadas sanitarias, son incorrectas, totalmente incorrectas. Vamos a indagar ya en ese tema, ya que lo has sacado, sobre el tema de nuestra sanidad, de la sanidad española. ¿Qué crítica constructiva, aparte del tiempo, le darías a la medicina española? Yo creo que la sanidad como sistema sanitario en España es caótico. Esa es la realidad, caótico en casi todas las comunidades autónomas.
pero en cuanto a calidad de sanitario, en cuanto a calidad de circuito y calidad de proceso, es probablemente uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas. O sea, esto ya no es propaganda de ninguna manera, que es así. O sea, la manera en que se accede a una prueba de alto, digamos, una prueba de alto impacto, la manera en que se atiende a un paciente, en la manera en que se hacen todos los procedimientos, los protocolos, los algoritmos, es espectacular. Pero como está diseñado el sistema sanitario, como las gerencias tienen diseñado el sistema sanitario, es totalmente caótico. Y es totalmente caótico, entre otras cosas, por muchas razones. Los sanitarios en España, médicos, enfermeros y técnicos, son de los que menos cobran de toda Europa. O sea, ya en el tema de salario es un problema. Y dirás, bueno, el dinero no lo es todo. Es cierto que no lo es, pero cuando se gana acorde con lo que se trabaja, hay menos quejas, pero sobre todo hay más talento que viene. Claro. Y ahora lo que está pasando con el sistema sanitario español es que el talento se va. Entonces el reciclaje que está habiendo de profesionales es hacia otros profesionales que no están tan bien formados como los que se están formando aquí. Entonces los bien formados aquí, los que cuesta formar en una universidad, los que se forman en nuestro sistema sanitario, se van. Se van a otros sitios, se van a Irlanda, se van a Alemania, se van a muchísimos otros países. Y entonces el reciclaje que viene probablemente no tenga la misma formación ni la misma calidad. Necesita tiempo de que esa calidad vuelva a funcionar. Y se genera un caos sanitario, que es lo que está pasando ahora. O sea que yo creo que nuestro sistema sanitario lo que tiene que cambiar es la manera de gestionarse, de gestionar todo lo que no tiene que ver directamente con la práctica médica o la práctica de enfermería, sino con la gestión de cómo se distribuye el tiempo al médico, de cómo se distribuye las especialidades en los hospitales, de cómo se distribuye todo, de cómo es el ratio de paciente, de médico-paciente. ¿Crees que lo que más influye en esa organización y en ese caos es la falta de recursos que da el Estado a lo que es la medicina? Yo creo que lo que influye es que hay 17 sistemas sanitarios. Hay 17 comunidades autónomas, 17 sistemas sanitarios. Como funciona en el País Vasco no es como funciona en Cataluña, ni tampoco es como funciona en la Comunidad Valenciana, ni como funciona en Madrid. Entonces yo creo que el primer problema es ese, que la sanidad creo que era una de las competencias que no debía haberse dado a las comunidades autónomas. Yo creo que tiene que haber un único sistema sanitario, un sistema sanitario que funcionase. Es cierto que hay una reunión de la Comisión Interterritorial de Sanidad, que se reúnen todos los consejeros de cada una de las comunidades y se toman acuerdos y decisiones, pero el Ministerio de Sanidad, en este caso, digamos que funciona a nivel de protocolos, funciona con programas, pero cada comunidad autónoma hace lo que quiere con el personal. Claro. Y eso incluye hospitales, centros de salud, todas las clínicas anexas, hospitales de primero, segundo, de tercer nivel. Entonces esto realmente es un problema, porque que haya 17 sistemas sanitarios, que tú ahora te vayas de excursión a Santander, por ejemplo, y tengas un problema ahí en Santander, tu tarjeta sanitaria con tu historial clínico que tienes aquí en la Comunidad Valenciana, ahí no van a saber lo que te pasa. No existe comunicación entre casi todas las comunidades autónomas en cuanto a historial clínico. Ahora se progresa, que haya un historial clínico único, que sí que hay muchos intentos de que un paciente, da igual el sitio donde... Porque tú tienes derecho a tener sanidad en cualquier sitio de España, o sea, no tienes que estar en la Comunidad Valenciana, pero también tienes derecho a que tus pruebas, a todos tus antecedentes, el médico que esté allí lo vea. No están actualmente. ¿No existe? A no ser que haya una comunicación por parte de... con programa piloto exista, pero claro, realmente ahora mismo no hay una sistema no, por normativa todavía no existe. Claro, pero todo eso es un caos, porque tú imagínate que yo tengo que ir al Hospital de la Paz y allí no me pueden coger porque está en otra comunidad. O sea, te ven, te valoran, entonces tú tienes que, toda la información se la tienes que enviar tú. Claro. O pedir la información, lo que demora más el proceso. Y yo infiero que en algún momento esto se acabe, porque a ver, la historia clínica existe, la historia clínica única digital existe, pero no funciona. O sea, todavía no funciona. Entonces, para eso se necesita, recursos económicos para que el programa funcione. Pero claro, si la sanidad estuviese en una centralizada, pues la historia clínica sería similar. Un único programa, los hospitales funcionarían. A ver, que no digo que sea la panacea ni la solución, pero si como lo hemos hecho hasta ahora no funciona, cambiar. Claro. Pero ahí ya entra otros factores que están por encima de nosotros tres. Mucho. Claro. Y ahí quería preguntarte, personalmente da mucha rabia, sobre todo pasó después de la pandemia, porque en la pandemia los médicos eran héroes, eran los más, pero luego ya como que empezaron la gente, la sociedad a echar en cara a los médicos cuando realmente no tenían la culpa. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué opinas de que muchas veces vosotros, los médicos, tengáis que dar la cara por errores que no son vuestros? Cuando realmente los errores, ejemplos, 4 horas en urgencias, no es vuestro problema porque lo que has dicho, el ratio de médico-paciente no es vuestra competencia. Claro. Entonces, ¿qué opinas? ¿Por qué muchas veces vosotros tenéis que dar la cara cuando no tenéis que darla?
Mira, nosotros con la pandemia aprendimos que sí, éramos héroes, pero porque digamos que los que gestionaban querían que fuésemos Porque nosotros interesaba los que fuese héroes. ¿Sabes? Éramos los héroes que empezamos a trabajar, no sé si os acordáis, con bolsas de basura. Sí, sí. Mm. Claro, Eso, ahí sí que... Sí, éramos héroes trabajando con bolsas de basura, sin Claro. mascarillas, reciclábamos las mascarillas, nos exponían muchísimo, un porcentaje muy alto de trabajadores sanitarios murieron con la pandemia, que eso no se recuerda, pero Ni pasó, sale- ¿vale? ni sale en Eso ningún sitio. murieron, pero porque estábamos de frente a todo Claro. y sin los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, que los trabajadores sanitarios tengamos que ser en muro de contención de políticas inadecuadas es ya lo habitual. La pandemia lo puso de manifiesto y es lo habitual. Y yo entiendo al paciente porque muchas veces en el hospital, cuando llevamos 6 horas de espera o 7 Lo horas de primero espera, yo me siento en una consulta rápida y empiezo a pasar los pacientes que más horas tienen. Y lo primero que le pido siempre es, disculpa, le digo, perdón por la espera. Y el paciente entiende, cuando ya el médico se presenta pidiéndole perdón por la espera, ya sabe que no es culpa nuestra. Ya sabe que no es que estamos en una habitación tomando café, ya sabe que no es que estamos tumbados haciendo la siesta, no, porque nosotros comemos encima del ordenador. La cena de la noche no nos vamos a un sitio a cenar y estamos una hora cenando. Nosotros en urgencia habitualmente ponemos el teclado un poquito para adelante y ahí te hace ese bocadillo, lo que sea, a la velocidad que sea, y teniendo siempre pendiente de que pueda entrar un paciente crítico y dejar este bocadillo e ir al paciente crítico. O sea, no hay una hora para cenar. Que los residentes sí que queremos que lo hagan para que ya te darán tiempo de hacer esto, pero no hay. Entonces, que nosotros tengamos que asumir todo esto denota que el sistema sanitario no funciona bien. O sea, denota que la gestión del sistema sanitario es incorrecta. Por además, ya nos estamos acostumbrando a que no haya cita con el médico de familia hasta dentro de 2 semanas o 3, a que no haya, a que las esperas en urgencia sean de 6, 7, 8, 9 y 10 horas también, desastre. Ya no solo en los picos de pandemia, en los picos de gripe, en los picos de infecciones respiratorias, como ahora en esta época del año, que esto suele pasar, sino siempre. Ya es algo habitual. Sí, Es raro algo común. que no haya espera en urgencia. Cuando no la hay, cuando hay un partido de fútbol, cuando hay una cosa así importante, suele haber un poco menos espera. Pero ahora normalmente un paciente que va a urgencia ya sabe que va a estar ahí mínimo 2, 3 y hasta 4 horas. Y eso es lo habitual. Y Claro. también hay que preguntarse por qué llega allí. O sea, el paciente, y muchas veces yo se lo pregunto, usted lleva esperando 8 horas por un problema en una mano. Le digo al paciente, usted lleva esperando 8 horas. Y quiero saber por qué lleva esperando 8 horas. Dice, porque yo espero 8 horas, pero usted me va a atender. Mientras que en el centro de salud tengo que esperar 3 semanas para tener una cita. Digo, ojo, ahí está el problema. El problema está ahí. O sea, lo que origina que ese paciente espere 8 horas en un servicio de urgencia es porque donde tiene que resolverse su problema no se soluciona. Atención Entonces, primaria. en Correcto, este hacia país. dónde tienen que ir dirigidos los esfuerzos, las inversiones y Hacia demás. la base de la hacia la base. sanidad. ¿Y cuál es? La atención primaria de salud. No está bien, pero es que hay mucha gente que es verdad, que tienes un problema que a lo mejor no es tan grave como para ir a urgencias, pero sí que es un problema que a lo mejor no te deja estar con tu vida cotidiana Y las urgencias. y vas a urgencias. Correcto. ¿Por qué? Porque no puedes estar 2 o 3 semanas esperando a que te hagan una prueba que a lo mejor no te soluciona nada. Porque muchas veces, yo hablo más de mi campo, que es el tema del acondicionamiento físico y demás. Hemos tenido mucha gente que se ha lesionado y demás, y le dicen, no, usted lo que se tiene que hacer es una ecografía, ¿vale? Una ecografía, y él ya sabe que con la ecografía no le va a salir nada. Pero ¿por qué se hace así? ¿Por qué se va primero a la ecografía y después se va haciendo otros tratamientos? No, o sea, no lo entiendo. No sé por qué. A ver, Entiendo que tiene que haber unos procesos, por correcto. eso te quiero preguntar. El problema es que esa es la otra parte del sistema, que Sí. hay un sistema sanitario gratuito, porque el sistema sanitario que es gratuito, dice no, porque tú pagas la seguridad social todos los meses y eso incluye la sanidad. No hay dinero para pagar todas las pruebas que se hacen Qué va. Ni con de lo que tú coña. pagas mes a mes. O sea, eso Ni de es total coña. y completamente irrisorio. Lo que pasa es que hay muchas personas que no consumen sanidad, de los cuales ese dinero, pero que no. Sí. Que hay un déficit siempre. La sanidad, la seguridad social siempre está en número rojo con respecto a lo que se gasta por paciente y lo que cada persona da. Entonces, podemos decir perfectamente que el sistema sanitario es total y completamente gratuito y además universal. O sea, que cualquier persona que vive y resida en España tiene derecho a un sistema sanitario. Entonces, eso hace que las pruebas estén total y completamente sobredimensionadas. Para poder trabajar con protocolos adecuados y que un paciente que necesita una resonancia, desde el minuto 1 se le haga la resonancia, no tiene que haber un equipo, tiene que haber 6. Ya. Entonces los protocolos empiezan a demorar la historia, empiezan a hacer más eco, empiezan a cosas que probablemente no son las que necesita Claro, el paciente y claro. no llega a un diagnóstico pronto. Y eso es la otra parte que hace que los pacientes van a urgencia. O sea, un paciente que tiene una prueba pedida y demorada de 6 meses, a urgencia. Un Claro. paciente que tiene una endoscopia y no se la hace en 8 meses, urgencia. Y nosotros en urgencia decimos, pero tampoco podemos ayudarte. Claro. Si tú entras aquí con una hemorragia digestiva y sangrando y tirando sangre por arriba o por abajo, tú te vas a ir de aquí con una prueba hecha, porque tienes una urgencia real y nosotros vamos a
atender la urgencia. Pero si vienes porque me estás contando que tienes un sangrado de hace 10 meses de evolución, Sí, no se puede. pues no te voy a adelantar la prueba porque no puedo. Claro. Porque nosotros no tenemos la posibilidad de adelantar las pruebas. Entonces, urgencia es el gran saco roto en el que todos los problemas del sistema sanitario Lo pagáis vosotros. van allí. Entonces, es el muro de contención que hablábamos antes. Tienes que tener un muro de contención y explicarle a un paciente por qué lleva esperando 10 meses para hacerse una ecografía y que tú ahora ahí no se la vas a poder hacer. Porque es un servicio de urgencia. Tú vas a hacer la ecografía a paciente que tenga una patología aguda, grave y que si no le hacen la ecografía se muere. Porque realmente eso es el servicio de urgencia. Pero ahora mismo nosotros somos un centro de salud más. Vamos a solucionar los problemas del centro de salud porque somos los que estamos 24 horas, los 7 Claro, días de la semana, ese los es el problema. 365 días del año. Un centro de salud multidisciplinar. Correcto. Pruebas. Lo que hemos dicho, Todo. cualquier cosa que te pase, ahí. Prácticas, tal, sí, sí. Todo. Varias especialidades. Si tienes problemas de oftalmología, Oftalmología. otorrino, tienes ahí Todo. cirugía. Claro, entonces el paciente se adapta a ir a urgencias, pero eso lo que genera es una saturación de las urgencias El hospitalarias sistema, y quema el personal. Entonces hay mucha quemación profesional, mucho burnout generado porque no se Las puede aguantar urgencias las horas de están- espera y sobre todo el volumen de trabajo que hay es imposible. Eso ya te digo yo que es imposible. Eso Quiere- genera que mucha gente sí, se vaya. Que se vaya a otros ¿Tú países. crees que eso se podría solucionar como cambiando o trascendiendo a una sanidad más privada? A ver, el sistema privado, Sí. la sanidad privada funciona de manera diferente. Y la sanidad privada también tiene muchísimas carencias. Sí, sí, sí. La primera carencia que tiene la sanidad privada es casi que el mismo problema que tiene la sanidad pública, que es que los seguros de salud pagan muy mal a los profesionales sanitarios. Están con baremo de hace 50 años. Y eso hace que los profesionales sanitarios te dicen, tú cuando vas con una compañía de seguro, dices, yo quiero que atiendas a mis pacientes de la compañía de seguro X. Y tú le dices, pero ¿me vas a pagar esto por cada paciente? Y dice, sí, te voy a pagar 8 euros por paciente. Entonces, 8 euros por paciente, la consulta media en la sanidad privada son 100 euros. Me vas a pagar 8 euros. Entonces tú le dices, pero bueno, 8 euros por paciente. Dice, sí, pero yo te voy a dar volumen de paciente. Entonces, es exactamente lo mismo. Sí, pero Si que me vas a que tenga que ver en una hora 50 pacientes, entonces, Lo ¿qué único sentido tiene que- de diferencia? No hay nada. Lo único que vas a ir estresado. Pero Entonces, la sanidad privada y la sanidad pública deberían tener un concierto, deberían funcionar mejor. Pero funcionar mejor porque son sistemas complementarios que en muchos países de Europa funcionan. O sea, no es algo nuevo que hoy vamos aquí a decir. Un sistema público y un sistema privado pueden coexistir. Sí, en Holanda coexisten, en Alemania coexisten, en muchos países europeos coexisten sistemas públicos y sistemas privados. alimentarse entre ellos. Correcto, pero lo que no es correcto es Uno que u otro. la sanidad privada se nutra de los pacientes que el servicio público de salud no es capaz de solucionarle un problema básico. O sea, yo entiendo que la sanidad privada está como complementaria y tú sabes que la demora en el centro de salud son 4 días de cita, pues lo veo razonable, pero tú quieres tener un médico más pronto y tú te pagas un seguro de salud y tienes un médico en 24 horas, en 48, en lo que sea. Que tú quieres tener una prueba hecha pronto, como algo complementario está bien, pero que la sanidad privada esté para resolver lo que tiene que solucionar el servicio público de salud, eso es un problema. Porque ahí es que ya está fallando la sanidad. Y porque genera discriminación. No todo el mundo puede pagarse una colonoscopia en 600 euros. por supuesto. No todo el mundo puede hacerse una resonancia magnética en 275. No todo el mundo puede ir a una consulta a un especialista privado en 120 euros. Son los precios. Entonces, no. No puedes dejar a una persona que tenga una pensión de 600 euros En manos o que tenga de- un sueldo de 900 euros a que tenga que gastarse medio sueldo en esto. Porque el servicio público de salud tan saturado y tan precario como se está dejando, entonces yo creo que no se le puede ver tanto el plumero a esto. Claro. De que no puedes destrozar el servicio público para que el privado saque arriba. Como Sí, sí, sí. En Estados puede Unidos, estar por pas- ejemplo, Correcto. y que luego hay gente que tiene una deuda millonaria que no puede De pagar en verdad. toda su vida. Millonaria de verdad. Millonaria de verdad, millonaria de que a lo mejor ha tenido un cáncer y un cáncer es carísimo. Bueno, yo no lo sé, pero entiendo que será Claro, carísimo. Sí. Y que esos, si por lo que sea, pues sales adelante, que es lo que siempre se quiere, y la pobre persona ha salido adelante de un cáncer y aún Pero así tiene otro cáncer detrás que es otro económico. cáncer, que es económico. Sí. Hostia, Está muy mal, pero también muchas veces el Estado debería, personalmente, dejar de demonizar tanto una sanidad u otra, sí, lo que ha y dicho, trabajar complementarlas. complementándolas y sobre todo blindar la sanidad pública. Que muchas veces se dice, sí, la sanidad privada es tal, tal y tal. Vale, muy bien, es tal, tal y tal, vale, perfecto. Pero trabaja en reformar tu sanidad pública. Correcto. Hay que hacerlo desde la base. demagogia. Bueno, pero bueno. Lo que está pasando ahora es esto. Está demonizándose la sanidad privada. Y probablemente la sanidad privada ahora mismo está sacando las castañas de fuego de la sanidad pública en muchas cosas.
Pero lo que pasa con la sanidad privada es que la sanidad privada por naturaleza es elitista. ¿Qué significa? Que no todo el mundo puede llegar a ella. Entonces se pierde el principio fundamental de un sistema sanitario, que es la equidad. Entonces, si el sistema sanitario no es... si en el sistema sanitario no hay equidad, entonces ya no es un sistema sanitario universal y tal. Que tú quieras tener sanidad privada es tu problema. Y yo lo entiendo perfectamente. Yo quiero hacerme yo voy a pagar un seguro, la cantidad de X al mes, porque yo quiero cuando me rompa un tobillo tener una resonancia en minuto 1. Sí. Ya está, esa es tu decisión. Tú pagas con tu dinero, como puedes decidir tener una cuenta en un gimnasio, como puedes decidir otra cosa. Claro. Ya está. Y los seguros también tienen otra historia de cómo funcionan y demás. Pero lo que no puede pasar es que tú me digas, la sanidad privada es mala, es tal, pero claro, la sanidad privada está absorbiendo todo lo que la sanidad pública no puede atender. Todo lo que es la sanidad pública, que es ahora mismo imposible de atender, todo está yendo a la sanidad privada. Y esos seguros que de 30 euros al mes, de 40 euros al mes, ya también están viendo que las urgencias de los hospitales privados están saturadas. Claro, que ya no ¿qué puede. está pasando? Entonces, lo correcto es montar un sistema donde coexistan las dos, donde funcionen las dos, pero donde se complementen las dos. O sea, ni esta sanidad tiene que ser mejor que la otra. Yo creo que todo ciudadano que trabaje y que viva aquí en España, en la Comunidad Europea, pero fundamentalmente en España, debe tener derecho a una sanidad pública de calidad. Eso es un derecho. O sea, es que parece que no, y tío, y eso lo tiene que tener de todo calidad. el mundo. Que la sanidad privada esté, genial, pero la pública tiene que tener todo el mundo derecho. Ahora, que yo la quiera usar o no es mi problema. Claro. Pero lo que no puedes hacer es abocar a una persona que no puede económicamente asumir el costo de la sanidad pública, de privada, a que se vaya a la sanidad privada porque tú en la sanidad pública no le solucionas sus problemas. Es que es eso, es que mucha... lo que es el gobierno en general, tanto unos como otros, se tira mucho a la sanidad privada y eso no se cambia lo que realmente tienen que cambiar, y es pasar el muerto a otro. Eso es el resumen de los que nos gobiernan. Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre uno de los aspectos que es muy importante dentro de la medicina, ya que hay dos factores en mi opinión, que es el médico y el paciente, y bueno, también está por dentro la enfermedad y el diagnóstico. Pero dentro de lo que es el paciente y la relación con él, ¿cómo se debe tratar a un paciente? ¿Qué relación tienes tú, por ejemplo, con los pacientes? Lo primero que se tiene que tratar es con respeto, siempre. El respeto es la base de cualquier dinámica médico-paciente. Y el respeto empieza por dar los buenos días, por presentarte. Y yo normalmente cuando comienzo a hablar con un paciente digo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿O qué puedo hacer por ti? ¿Sabes? Son palabras que al paciente, digamos que le quitan un peso de encima. Estrés, fuera. La diferencia es cuando ella dice, ¿otra vez aquí? ¿Y para qué vienes? Venga, dime qué te pasa. Ya te das cuenta que cuando se pierde respeto, hay un bloque en la relación médico-paciente. De lo contrario, cuando se trata con respeto, cuando se trata con educación, cuando te presentas, cuando le explicas quién eres y lo que vas a hacer por él y le explicas cada parte del proceso, estás teniendo en cuenta que ese paciente que está delante de ti puede ser tú. O sea, te estás poniendo en su lugar, y eso se llama asertividad y empatía. Entonces, la base es respeto y empatía, pero sobre todo, respeto, porque por ahí empieza todo. Y todo esto relacionado con el diagnóstico o con alguna noticia mala que tengas que dar a algún familiar, ¿cómo te afecta esa cercanía a tu salud mental? No sé si me explico. Sí, un poco lo que has hablado antes, cómo haces para ir a tu casa y poder dejar la bata colgada. Afecta cuando tienes que dar malas noticias, afecta mucho. Afortunadamente la mayor parte de las veces no son malas. Las noticias son buenas, entonces digamos que tienes un cajón, tienes un baúl donde tienes noticias malas y noticias buenas de las que te vas quedando. Es cierto que la mala pesa mucho, o sea, cuando tienes que dar una noticia de un chaval de 27 años que has hecho una reanimación que me pasó muy recientemente, que has hecho una reanimación durante una hora con el padre, la madre y la hermana de 14 años delante, que han participado en todo el proceso de reanimación y que ha fallado algo en el sistema sanitario y esa persona ha muerto cuando no tenía que morir. Ahí por muchas cosas buenas que tengas en el baúl se borran, entras en número rojo. Entonces, yo creo que la empatía no es un factor de riesgo para que después tú no puedas asumir esto. Yo creo que cuando eres más empático, después probablemente tienes que trabajar más todo lo que te puede afectar negativamente una mala noticia o un desenlace, ¿no? A ver, no dejan de ser pacientes que están en el hospital o que atiendes en un aviso que después no siguen contigo en tu día a día. O sea, tu día a día tienes que intentar desconectar esto. Tienes que trabajarlo, procesarlo, hablarlo,
con tu pareja, o hablarlo, o escribir algo en las redes sociales sin que se pueda identificar a la persona, por supuesto, o simplemente si necesitas de un psicólogo, pues hablarlo con el psicólogo y contarle: yo tengo un montón de cosas en mi cabeza, tengo un sueño recurrente, con un niño que no pude salvar y tal, y cuando ya estas cosas se van convirtiendo en pensamientos intrusivos y en que van afectando tu dinámica, pues trabajarlo, pero trabajarlo tú personalmente, porque el sistema no te da ningún recurso. Nada. No existe ningún sistema nada a nivel público de Ni apoyo a nada, madre mía. A ver, el colegio de médicos sí, pero el colegio de médicos es una institución Totalmente diferente. no tiene nada que ver. Entonces, Claro. si tú pides ayuda al colegio de médicos, mira que estoy en una situación de laboral que me siento cansado, me siento quemado, siento que ya no rindo como es adecuado, no estoy tratando a los pacientes de manera adecuada porque vengo cansado a trabajar, mi cabeza está dando 1000 vueltas. Entonces sí que hay un psicólogo, pero en el ámbito del colegio, Ya. en el ámbito de la sanidad. Tú puedes atender múltiples víctimas, como nos ha pasado, tener 6 heridos, y de los 6 heridos 5 muertos, y de los 5 fallecidos un niño, una niña, y ver todo en trozos y ver todo esto, y eso te lo tratas tú. Sí, sí, sí. O sea, nadie te dice: oye, venga, vamos a ver Vamos a hablar un lo poco. que pasó el otro día, vamos a hablarlo, venga. No, eso no existe. Yo creo que es porque se da que tú lo vas a Se da asumir y por lo vas a hecho ya, procesar tranquilamente. y no se da por hecho. Yo no, pienso, porque también hay muchas veces que dentro del tema de la sanidad muchas veces se deja más de lado el tema psicológico. ¿Y tú cómo crees que afecta eso? ¿Cómo dirías tú que podríamos trabajar más el tema de la psicología, el tema de la sanidad, pero más mental en ese Hombre, aspecto? yo creo que es importante hay que darle la importancia que tienen las enfermedades en el ámbito psicológico. Las enfermedades de la psiqui, la salud mental, tanto para quien te trata como para el paciente, es extremadamente importante. O sea, digamos que es el pilar fundamental de todo, de casi Claro. todo. Y ahora la salud mental es de las cosas más precarias que hay en el sistema sanitario. Sí. O sea, el Plan Nacional de Prevención del Suicidio parece que empieza a ver la luz, con una tasa de suicidio altísima, uno de los países de Europa con una tasa de suicidio más alta, que cada año crece más, y más cada tantos minutos se suicida una persona joven, muerte prevenible. Entonces, y eso, no solo eso, sino ya después el seguimiento de psiquiatra, de las unidades de salud mental, de que no pueden pasar 10 minutos un psicólogo con un paciente, no es correcto, de que se atiborran a medicamentos en lugar de psicoterapia. Y después la otra parte es el profesional, o sea, qué ayuda psicológica recibe estos profesionales que son la cara del sistema, Claro. el muro de contención delante de todos los pacientes que vienen enfurecidos a intentar que tú les soluciones el problema. Hay que trabajarlo muchísimo más, y hay que trabajarlo más porque lo que suele suceder es que el profesional se quema, se agota y se va. O sea, de los servicios donde más rotación hay, es en los servicios donde más trabajo hay, donde más quemazón hay, que son servicios de urgencia, servicios de UCI, atención primaria. Hay mucha rotación de médicos y enfermeros porque es imposible aguantar esa dinámica del día a día tan sobresaturado. O sea, no puedes trabajar sobresaturado siempre. Tú puedes trabajar sobresaturado en una pandemia, puedes trabajar sobresaturado un mes al año, la gripe, de diciembre, de enero, de febrero, cuando llegue. Pero no puedes trabajar sobresaturado los 12 meses del año. Eso es imposible. Porque ni siquiera con el mes de vacaciones descansas. Claro. No, es imposible, es que no puedes descansar porque también estás pensando Vives en ello. Y después entonces empiezan a aparecer lo otro que nos gusta hablar poco, pero que en Estados Unidos, por ejemplo, es la tercera causa de muerte, que son los errores médicos. O sea, no es una tontería. O sea, los errores médicos, los errores diagnósticos que llevan a la fatalidad del proceso, tanto una secuela permanente como al que el paciente fallezca, son más frecuentes cuando más saturado esté el profesional, cuando más saturado está el sistema y cuando más quemado está el profesional. Es eso. Y es que si cometes un error te lo comes tú. O sea, aunque tú estés trabajando y haya 8 horas de espera, si tú cometes un error es tuyo. Es tuyo, En el claro. hospital no va a decir que como teníamos 8 horas de espera, era previsible que después de haber atendido 50 pacientes, el 51 te hubieses equivocado. Ya. No. Pero por eso yo dirijo un equipo de profesionales en el hospital, tengo un grupo. Cuando cuando estamos así, siempre os digo: ahora hay que trabajar más despacio. Ahora hay que tomarse el tiempo que necesita cada paciente, porque es en este momento, cuando hay tanto tiempo de espera, cuando la sala está saturada, cuando nuestros boxes están llenos, en que nos podemos equivocar. Entonces aquí hay que trabajar más despacio. Hay que intentar entender más. Nosotros no vamos a poder solucionar la espera y los problemas del sistema sanitario en una guardia de 12 o de 24 horas, eso es imposible. Pero sí que vamos a poder dar una atención de calidad a los pacientes que veamos que necesiten ayuda urgente, lo vamos a ver de calidad y no vamos a cometer ningún error. Está muy bien, está muy bien. Y yo tengo personalmente la misma opinión que tú, pero eso ahora ya es que los que tienen que hacerlo lo hagan. A ver si poniendo todos una amiguita de arena, pan, de sí. pan, etcétera, pues joder, macho, que se le tenga a
a lo que es la medicina y todo en primer plano, que no pasemos. Bueno, voy a recordar una cosilla que se nos ha pasado a preguntarte, que es sobre dentro de la relación con el paciente, cuando tienes que dar una mala noticia. ¿Cómo comunicas a un paciente una mala noticia o al familiar? Mira, lo más importante es hacerlo en un medio, no en el pasillo, no delante de otros pacientes ni de otras personas. Es tomar la privacidad necesaria para comunicarlo. Esto en la carrera no te lo enseña cómo comunicar malas noticias. Lo vas aprendiendo tú en la medida que vayas trabajando en determinados servicios. Una mala noticia puede ser que yo te diga tienes una enfermedad, una esclerosis lateral amiotrófica, tienes una esclerosis múltiple, no necesariamente tiene que decir te vas a morir o tienes un cáncer. Las malas noticias van desde mucho, es un abanico amplio de lo que el paciente puede recibir como una mala noticia. A veces decir que tienes el colesterol alto es una mala noticia para un paciente. O sea, esto lo primero que hay que hacer es respetar esa mala noticia, ¿no? Y comunicarlo de la manera más tranquila y pausada posible, ¿no? Significa, estamos hablando aquí, yo os tengo que dar una noticia, y eso, mira, las pruebas que hemos realizado hemos encontrado que uno de los parámetros no es correcto. Uno de los parámetros ha salido con alguna alteración y estamos pensando que probablemente se deba a tal. Entonces ya le das el diagnóstico, dice, pues, se da una leucemia, por ejemplo, y que es en este caso lo más frecuente. En ese momento el paciente ya recibe la noticia de manera se queda en shock totalmente, ¿no? Sí. Aquí qué ha pasado. Pero inmediatamente tienes que decirle, vamos a proponer un plan de tratamiento que incluye y se lo explica. Ahí el paciente no escucha. Porque desde el momento en que tú le dices que tú le dices la mala noticia que está en shock, el paciente no escucha. Los familiares sí. Los familiares que están con el paciente sí que lo escuchan, y aunque tú pienses que el paciente no lo escucha, se está quedando con información. Sí. Entonces, cuando el paciente después en casa recapitule, no se va a quedar solamente con tiene una leucemia. No, me ha dicho que tengo tratamiento, que tengo las posibilidades de supervivencia son amplias, que vamos a empezar el tratamiento mañana mismo. Toda esa información que en ese momento parece que el paciente no se la queda, después es la información que le salva de que la mala noticia no se convierta en una herida, en una daga que profundice. Entonces, la mala noticia hay que comunicarla con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha amabilidad, pero también con las posibilidades que tiene el paciente. O sea, no hay que decir a un paciente, oye, que tienes leucemia y mañana te mueres. Que parece una tontería, pero también se comunica así, ¿eh? También muchas veces se dicen en las malas noticias de esa manera, sin ningún tipo de sensibilidad y sin ningún tipo de nada. Entonces, esa gente trabaja de médico, pero no es profesional. No es lo mismo trabajar que ser profesional. Siempre hay que dar posibilidades, porque es que siempre hay posibilidades, no necesariamente, las posibilidades no se pueden engrandecer. O sea, un paciente que tú sabes que tiene, por ejemplo, una neoplasia, un tumor en un estadio 4, que sabes que está diseminado, que tiene metástasis a distancia, no le puedes decir que en ese momento tiene 40 años, que va a llegar a los 60 años, porque tú sabes perfectamente que no es verdad. Pero en el caso de las malas noticias tenemos que centrarnos en el futuro inmediato. O sea, un paciente cuando se está tratando porque tiene una enfermedad terminal, no se le está dando posibilidades de supervivencia a 15, 30 años. Se le está hablando del futuro inmediato, lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en la próxima semana y lo que va a pasar probablemente en el próximo mes. Y esas son las cosas, esa es la esperanza que se le va dando al paciente, que se le va tratando al paciente, y que ese tiempo que queda hasta el final, si es una enfermedad irreversible, sea el mayor tiempo de calidad posible. Pero para eso se necesita tener muchísima sensibilidad. Mucho. Al final es como si fueses un psicólogo más. Tienes que estar ahí poniéndote en la piel de la persona. ¿Y tú crees que la forma en la que la persona recibe la noticia, en la forma en la que la persona lo procesa, puede cambiar mucho el diagnóstico? Quiero decir, si una persona se ve que es mucho más optimista porque se lo has llegado a transmitir mucho mejor, o por el simple hecho de que es una persona más optimista, ¿tú crees que puede llegar a influir en el...? Totalmente. O sea, la manera en que se comunica un diagnóstico condiciona la aceptación del diagnóstico y sobre todo la aceptación del tratamiento. Si a un paciente tú le dices, tienes un tumor de mama, eso es una mujer, tienes un tumor de mama estadio 4, se lo explicas así con términos científicos que no se entera, estadio 4, y nada, pues eso es lo que hay. Vamos a intentar ponerte quimioterapia paliativa, mala palabra, ya significa que no es curativa, paliativa, y veremos a ver cómo funciona. Entonces, ese paciente que tiene un cáncer de mama metastásico, que es una enfermedad que ahora mismo tiene una supervivencia de unos cuantos años más que antes, tú se lo has contado así, y ese paciente te dice, pues nada, se acabó, no voy a hacer nada, ni me voy a poner tratamiento, ¿para qué me voy a poner quimioterapia si es paliativo? No voy a hacer nada, voy a despedirme, me muero y ya está. Incluso algunos toman decisiones drásticas, y dicen, yo no voy a sufrir en este momento en que me encuentro, y adiós, y se suicidan. Cambia mucho. Si se lo dices de otra manera, claro, si se lo comunicas de manera correcta, dándole posibilidades y explicándole lo que va a pasar inmediatamente después, qué tratamiento va a llevar, dónde va a ir, y todo, le estás dando las opciones, ese paciente asume el tratamiento y su supervivencia posterior es más adecuada.
Sí, condiciona mucho. Tal cual. Sí, Es sí, el sí. claro ejemplo de ciertas personas que, por ejemplo, cuando le diagnostican cáncer, se ha demostrado, por ejemplo, que el deporte puede ayudar mucho en la futura o posible cura. Pues es eso, en el momento del diagnóstico es o te lo tomas muy mal o te lo tomas con resiliencia y ya entiendo que influye muchísimo. Hombre, con el cáncer, yo uno de los posts que tengo en las redes sociales que más me gusta tiene de alguna manera, es uno que pongo sobre el tema de la valentía y el cáncer. Que yo creo que eso, nosotros, cuando un paciente sufre de cáncer, no lo ha decidido. O sea, si tú te haces un Ironman, te haces una carrera de esta rompehuesos, no sé cómo se llama, Sí. tú decides hacer eso. Tú decides prepararte y tú te vas a someter a un esfuerzo físico brutal porque tú quieres ser un tal. Pero cuando tú tienes una enfermedad de este tipo, tú no decides tener una enfermedad oncológica, con lo cual tú no decides ser valiente. Aquí, y la valentía no va dentro del paquete de tratamiento. O sea, un paciente no le puedes decir que es un guerrero porque está luchando contra una enfermedad, porque parecería que puede ser bueno y no lo es. Le estás, además de toda la carga negativa que lleva la enfermedad, le estás transmitiendo al paciente que tiene que ser necesariamente valiente. Claro. Que tiene que estar necesariamente siempre luchando, que tiene que estar necesariamente siempre ganando las batallas, y que si se muere es porque no ha ganado la batalla. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el optimismo y la valentía en este tipo de enfermedades. Al paciente no se le puede transmitir la idea que está librando ninguna guerra, porque no la ha decidido él, porque la enfermedad ha llegado por la razón que sea, porque tenía una enfermedad oncológica hereditaria, porque los factores de riesgo han llevado a que tenga un tumor de mama, un tumor de próstata, un tumor de esófago, lo que sea. Ese paciente después va a afrontar la enfermedad, que es cierto que si lo afronta de manera positiva, es cierto que el afrontamiento positivo ayuda a que las cosas vayan mejor y que de alguna manera el paciente se recupere más, pero el ser valiente y el ser positivo en una enfermedad oncológica no cura. Y eso es lo que muchas veces la gente no entiende de esto. Entonces trasladamos al paciente oncológico toda una carga de innecesaria valentía, que lo único que hace es que cuando ve lo que va pasando, que a veces es que la quimioterapia no funciona, que la radioterapia no funciona, que la cirugía no ha funcionado, es como si él no hubiese sido lo suficientemente valiente para curarse. Sí. Y es que no va por ahí. No. Y aunque hayas recibido bien las noticias, si va obteniendo malos resultados y encima con la carga de tienes que ser valiente, lo que hace es el efecto totalmente contrario, que te acabas hundiendo. Claro, los pacientes no eligen las enfermedades que tienen, Claro. no las eligen. Entonces, si no las eligen, no pueden someterse a ningún tipo de valentía personal para afrontar nada. O sea, una persona que muere de una leucemia después de haber estado batallando durante 3 años no ha muerto porque no ha tenido el suficiente coraje o la valentía de batallar. Y esa persona quería vivir, y estaba claro que quería vivir probablemente muchos años más, pero es una enfermedad con una prevalencia y con una incidencia pues probablemente baja, con tratamientos que no están todavía muy desarrollados, con lo cual no fallece porque no haya tenido la valentía, fallece porque la enfermedad es así de letal, y simplemente es eso lo que hay que decirle al paciente. Entonces, esto es extremadamente importante, pero ya no solo con enfermedades oncológicas, con muchas otras enfermedades, con la esclerosis múltiple, con el ELA. Sí, con cualquiera. Los pacientes no eligen realmente tener la valentía o no. El paciente, podemos trabajar el afrontamiento, y con ello podemos trabajar otras cosas más allá de la medicación. Podemos trabajar la psicoterapia, el deporte, podemos trabajar pues que hagan muchísimas otras cosas, la terapia ocupacional, que todas esas cosas le van ayudando a que su cabeza esté tranquila y esté afrontando el tratamiento. Afronta que mañana toca quimioterapia, afronta que vas a perder el pelo, afronta que vas a perder probablemente el olfato, afronta que vas a perder muchos kilos, que tu físico va a cambiar. Pues un afrontamiento positivo, vamos a trabajar esto, que es el afrontamiento positivo, ¿vale? Pero eso no va con la valentía, eso es otra cosa. Perfecto. Es eso, que como resumen, que una enfermedad, cáncer por ejemplo, no se cura con mero estoicismo, sino que hay dentro otros factores que hemos explicado. Bueno, parte final de la entrevista, vamos a hablar de ciertas enfermedades que son las más famosas, por lo menos de nuestra generación o de nuestro presente. Las hemos tratado las dos. La primera vamos a hablar del coronavirus, del COVID-19. ¿Por qué se dio el COVID-19? ¿Por qué se da una pandemia? ¿Cómo se da una pandemia? A ver, yo creo que el COVID-19 forma parte del globalismo actual, ¿no? De que las personas pues estamos comunicadas países con países de una manera, y de como la última pandemia que tuvimos fue la pandemia de la mal llamada gripe española y no habíamos sufrido otra de tantas dimensiones, pues las cosas se dejaron un poco en el aire, al azar, ¿no? Sí. Sabemos que todos los años tenemos la pandemia de la gripe, sabemos que hay muchísimas personas que morían de la gripe, pero bueno, pues desafortunadamente como las personas que morían eran personas mayores y enfermas, pues la importancia es la vacunación y poco más.
Pasó también el MERS antes que el SARS, Mm. que fue en la zona del sudeste asiático, pero bueno, como se quedó allí y era un problema de ellos, Claro, como el ébola es un era de problema de los Europa. africanos, pues qué más da, Europa Claro. y Estados Unidos siguen viviendo, que son al Sí. final los dos polos que Sí. dominan la parte global, y bueno, y Australia, Evidente. Sí. pues tal. Pero ¿qué pasa? Que llega una pandemia donde toca los cimientos de todo el sistema. ¿Por qué? Porque fallecen personas jóvenes, saludables y población económicamente activa. Te estoy hablando en términos de lo que ellos piensan, ¿eh? No de Sí, lo que sí, pensamos no, nosotros claro, como claro, sanitarios, claro. de lo que... De por de lo qué que- se hace tan correcto. importante. China ya sabemos que el problema que tiene, no tengo ningún reparo en decir que son muy mentirosos, que esconden muchísima información, que es una dictadura, porque es una dictadura. Lo Aunque es. sea la economía más sólida del mundo, la primera tal, es una Es una dictadura. dictadura. Es una dictadura socialista, o como le llamen, o como le quieran llamar aquello que tienen allí, pero es una dictadura. Y yo de dictadura conozco un pelín, porque vengo de una. Entonces, esto genera de que la información que dan es la información que quieren. Cuando tenían 1000 muertos, de repente decían que habían 1000 fallecidos por COVID, pero no, tenían madera que estaban fabricando féretros para como si hubiese 1.000.000. Entonces ya te das cuenta de que mintieron. Entonces, esa mentira inicial, los organismos que no funcionaron correctamente, como en este caso la Organización Mundial de la Salud, generó que la pandemia se magnificara. Y entonces apareció lo primero de la pandemia, que fue la incertidumbre. No sabíamos lo que estaba pasando. Y al no saber lo que está pasando, se pueden tomar decisiones buenas y decisiones malas. En algunos sitios las decisiones fueron muy restrictivas, con lo cual probablemente cuando se tomaron esas decisiones muy restrictivas, menos personas fallecieron. Y en otros sitios fueron más... Bueno, ya veremos. Vamos a ir viendo lo que va pasando. Y de repente, por ejemplo, Elche estaba participando, empresarios de Elche, en una feria de calzado en Milán. Y esos empresarios que estaban participando en una feria de calzado en Milán había un brote de coronavirus. Y entonces, claro, todos esos empresarios regresaron a Elche. Y nosotros aquí estábamos aterrorizados de que muchos de ellos pudiesen tener coronavirus, porque no había ni mascarilla, ni había ninguna... Decíamos que se lavasen las manos, mantuviesen la distancia de seguridad y poco más. No pasó, afortunadamente no fue ese el inicio de la pandemia aquí en nuestra zona, no fue ese el boom después de casos, porque nosotros durante la primera ola no tuvimos demasiados pacientes, tuvimos ya después en la siguiente ola, pero de esa manera la enfermedad se fue transmitiendo a todo sitio y se fueron tomando decisiones muy tarde. Al tomar decisiones muy tarde, lo primero y más importante cuando se trata de una pandemia, que es adelantarse a lo que está pasando, ya no pasaba. Por lo menos al inicio no pasó. Y al no pasar que nos adelantásemos no teníamos nada, ni teníamos mascarilla, ni teníamos EPI, ni teníamos tampoco tratamiento. Y entonces, digamos que de alguna manera los consejos científicos, las revistas científicas, que normalmente funcionan con sistemas muy cerrados de revisión por pares, de nivel de impacto y tal, empezaron a salir artículos científicos con muy baja calidad científica, donde ponía, se ha probado en 6 personas que tal medicamento funciona contra el COVID. Y ese es el medicamento que había mañana, tal, claro. Digo 6 personas para poner un ejemplo, pero Sí, pero funcionó así. que no Entonces era... tuvimos 300 protocolos para manejar a los pacientes. Tuvimos 300 maneras de tener tratamiento, cuando la realidad y el punto final era que no había ningún tratamiento efectivo para el COVID. Nada, cero patateros, nada. Ni el nada, Remdesivir, nada. ese- Eso ya salió después. Más tarde, Pues, claro, perdón. Claro. Pero al inicio no había nada. Claro, al Que principio. el paciente o evolucionaba mal o evolucionaba bien. ¿Cuándo evolucionaba mal? Cuando tenía factores de riesgo. ¿Cuál? En este caso, obesidad, hipertensión, la edad, alguna enfermedad crónica, y veíamos cómo iba mal. Pero ya no funcionaba ni siquiera bien el intubar al paciente, porque tú dices, bueno, tienes una insuficiencia respiratoria, yo te pongo mascarillas y tal, no funciona, pues yo te desconecto, te conecto un tubo, te conecto a un respirador, a un ventilador, y ahí vamos a ver lo que pasa. Pues ya ni tampoco, eso funcionaba, teníamos ni que poner al funcionaba. paciente boca abajo Sí, para ahora me reclutar acuerdo de todos los eso. alvéolos que quedaban por detrás. Ya Y me entonces acuerdo. ya después, cuando no funcionaba lo de poner al paciente boca abajo, había una máquina de ECMO, que es una máquina de circulación extracorpórea, donde desconectábamos el corazón y el pulmón del paciente y lo poníamos con una máquina que Hostias. funcionase, hasta que ese pulmón bajase la inflamación y entonces pudiese volver a funcionar. Claro, porque el problema del COVID era la inflamación de los pulmones. Claro, el problema del COVID era que generaba un estado inflamatorio brutal, era un síndrome de distrés respiratorio, pero el problema es que lo hacía de manera, digamos, en muchos pacientes callados, y a eso le llamamos hipoxia feliz. Persona joven de 30 años que estaba en su casa, que tenía una infección respiratoria, que tenía COVID, y de repente se levantaba de la cama al aseo y se fatigaba muchísimo. ¿Sí? Qué raro, se ponía un pulsi y marcaba 70, cuando lo normal es más de 95. Joder. Entonces ahí venía todo el problema después cuando llegaba al hospital, veías una radiografía que era total y completamente un desastre, inmediatamente lo intubabas, pero era algo muy silente. Y entonces eso generó que muchos pacientes fallecieron en ese proceso. Muchas personas jóvenes además, sanas, sin ninguna enfermedad previa. Madre mía. ¿Y cómo Muy llevasteis? Claro, claro. Ya está. Ya, perfecto. Bueno, lo hemos estado explicando antes, hablando, pero ¿cómo llevasteis la pandemia desde los sanitarios? Mal. Yo en mi caso es una cosa
que me gustaría no recordar nunca, pero y que no, sobre todo que no volviese a pasar. Sí, La llevamos mal porque sí, a veces salíamos de casa y escuchábamos los aplausos, sí, bueno. Pues lo de los las 8. balcones, la Claro. policía nos hacía tal, pero cuando te metías de la puerta de la puerta de urgencia hacia adentro, tenías en una Claro. pizarrita la cantidad de respiradores que había en las camas de UCI que había. Entonces, tienes que tomar decisiones que no me hubiese gustado tomar nunca en mi vida. Ya, Y es, ¿a qué paciente conectas un respirador y a cuál no? madre mía. ¿Vale? La UCI normalmente es un sitio cerrado donde suelen haber 16 camas. Nosotros teníamos UCIs de 35 camas, porque todo lo que pudiese ser medianamente útil para montar una unidad de cuidados intensivos se usó en el hospital. O sea, todo, la zona de anestesia, la zona de reanimación, todo lo que pudiese ser, que pudiese cumplir las condiciones, se usó para tener una UCI. Entonces, no todos los pacientes llegaban al hospital. El paciente que quedaba en casa fallecía en casa. Y muchos de los que llegaban al hospital, las primeras 24 o 48 horas tampoco las pasaban. Pero había un problema, que era un problema de limitación de recursos para atender a los pacientes. En los momentos más graves antes de la vacunación, los momentos más graves de la pandemia, no teníamos todos los recursos para atender a todos los pacientes que realmente lo necesitaban. Entonces tenías que estar haciendo triaje. Triaje era algo muy feo. O sea, ¿por qué una persona de 85 años no merece un respirador y ese respirador está para una persona de 40 años? O sea, Ya. ¿por qué yo tengo que tomar esa decisión? ¿Por qué tengo yo que tomarla, no? Si, No, si eso tú fue- no eres el esto- responsable de no tener el material, ¿por qué tienes que tomar ese Lo que estábamos diciendo antes, Claro. muchas veces poner la cara por algo que no... Y bueno, ya no poner la cara, sino poner la decisión. Y de la más vida de en- una persona al final? No fueron la mayor parte de los casos, afortunadamente, pero en los que se tuvo que tomar esa decisión... Pasó mucho, perdona que te No, pero en los que se tuvo que tomar esa decisión, eso nos acompañará toda la vida. Claro, Te lo digo porque realmente es la peor decisión que puede tomar un sanitario, es decidir a quién va a asignar un recurso que le puede salvar la vida. Aunque después no sea así del todo, porque depende de muchas otras Luego cosas. puede pasar lo que hemos Y dicho. ver y trabajar en condiciones de no saber cuando llegamos a casa qué va a pasar, o sea, cómo se transmite este virus, que estás viendo, Claro. estás con tu propio fin del mundo, con tu propio apocalipsis cada vez que llegas al hospital. O sea, tu visión está en túnel, está totalmente secada de lo que está pasando en el mundo, es lo que tú estás viendo en el hospital. ¿Y qué tú estás viendo en el hospital? Caos. Entonces, tú estás viendo caos absoluto de no hay cama, no hay donde poner, los monitores sonando, las ambulancias haciendo cola para entrar al hospital, no das abasto con las ambulancias, de repente el personal se cae alguien por el tema del EPI sudando y cae al suelo desmayado un compañero, o cuando un compañero se enferma, o cuando el compañero entra en la UCI, o cuando el compañero se pone boca abajo y dice, madre mía, yo puedo llegar allí. Entonces, la manera en que se trabajó durante una pandemia, que no teníamos ninguna experiencia, porque no teníamos ninguna experiencia previa trabajando en una epidemia de esta manera, esta generación, porque de 17 que queda, pues poquito, y son muy abuelos, no teníamos ninguna experiencia trabajando en ello, y muchos de los fallecidos que hubo en la pandemia fueron porque el sistema no funcionó correctamente. ¿Vale? Eso es importante porque muchas personas fallecieron en casa sin ninguna ayuda, sin cero ayuda. Y es que cuando hablamos de fallecidos estamos hablando de que dábamos cifras de miles de fallecidos diario. En un momento en la pandemia, cuando se daban las cifras del Ministerio de Sanidad, eran 1000, 1500, 1200, y parecía como si fuesen 1500 piedras, 1500 plantas, sí, que 1500 se palmeras. hablaba como números. Y eran Se personas, Se despersonalizó tío. muchísimo Eran todos los personas. números que se daban de la pandemia. Y yo decía, pero bueno, estamos hablando de que se han fallecido 1500 personas. Un terrible... Y todas las familias. El tema de los datos, cuando se empezó a hablar de la curva del COVID, esa curva cuando subía no era una línea que subía para arriba. Claro que no, era una curva exponencial. Exponencial. Una subía. curva que estamos hablando de una incidencia ya no solo de casos, que bueno, casos puede haber muertos y no muertos, pero la incidencia de muerte por habitante, eso fue una barbaridad. Aquí llegó un momento en Elche que 2 de cada 3 personas tenían COVID. Claro, y ese 2 de cada 3 y la mortalidad es del 20%, Por cuenta. fue Pues después ya de pasar ves. creo que fue en enero del 2000, sí, en enero antes de la vacuna, en enero de 2021, antes sí, que la sí, vacuna empezó. La terrible. vacuna fue el 27 de diciembre, la primera dosis que se administró, y después ya empezó a finales de Eso de fue enero, brutal. pero la primera semana de enero, la primera y segunda semana de enero, después de la Navidad, ha sido las 2 peores semanas que he vivido yo en mi vida como médico. Sí, Ya ves. sí, porque sí. Conozco muchísimos casos que ahí esa semana fue terrible. Terrible, desastroso, la verdad. Pero bueno, ya queda en el pasado y... Aprender de la pandemia de que... Ya no queda en el pasado, sino eso. que se aprenda y que los errores que unos tienen que cambiar, que lo cambien.
y los médicos es muy complicado, pero resiliencia y Sí, para adelante. Pues ya te digo, una época negra. Sí, Claro. bueno. No hay otra cosa, pero para todos, no solamente Ya para el, está. para el No, tema no, sanitario, para todo el para mundo. todo el Economía, mundo. para todo. Economía, personas que perdieron un negocio, perdieron familiares, perdieron todo. Pero bueno, ya Lo está, bueno lo hemos eso, que superado ya- y 2024 y para Adiós la adelante. pandemia. Exacto. Bueno, por desgracia vamos a pasar A otro tema, a otro tema que también es muy complicado, que El seguramente cáncer. nos ha afectado a todos, que es el cáncer. ¿Por qué se da el cáncer? ¿Cómo? Sí, ¿qué enfermedad es? Hombre, ahora mismo las enfermedades oncológicas son la segunda causa de muerte en la mayor parte de los grupos de edad. O sea que ahora es un problemón. El cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa que sea multifactorial? Hay una predisposición hereditaria a padecerlo y esa predisposición hereditaria, determinados factores, son capaces de gatillar que aparezca la primera célula tumoral y de ahí el resto. ¿Qué estamos diciendo? No todos los tumores son tumores Hereditarios, adquiridos, sino hay algunos tumores que son hereditarios. Sí. Se nace con un tipo de tumores Vale. que se desarrollan, lo vas teniendo y cuando tienes una determinada edad, Sí, ¡pum!, sale, sale. sí. Pero sí que hay mucho que ver con el tema de factores medioambientales. Entonces, y con estilo de vida. O sea, hay muchas cosas que son totalmente completamente prevenibles. Sedentario, sí. Correcto. Entonces tenemos factores que condicionan la aparición de cáncer. Un factor que condiciona la aparición de cáncer de muchos tipos de tumores es el hábito de fumar. Ya sabemos que el hábito de fumar está asociado con el cáncer de pulmón, con el cáncer de esófago, con el cáncer de vejiga, sin embargo se sigue fumando. Siempre se habla que la tasa de fumadores en España no para de crecer. Es altísimo. Y es un factor de riesgo que está ya demostrado que está presente en la mayor parte de los pacientes jóvenes que tienen estas enfermedades. Entonces, son factores a corregir. Otro, el tema de la alimentación, el tipo de alimentos que estamos consumiendo, los conservantes de los alimentos, Procesación de los alimentos. los alimentos ultraprocesados, los Claro, radicales que libres que se sí. liberan con los alimentos, la dieta que estamos haciendo que es una dieta muy proinflamatoria, o sea, todos los alimentos estos que están ya saturados de grasa, saturados de todo, y eso lleva a que también favorezca la aparición de muchas enfermedades en este contexto, y una de ellas son las enfermedades oncológicas. O sea que lo que tenemos con el tema de oncología es una mezcla, primero, de factores medioambientales que son totalmente y completamente adversos y que se pueden mejorar. El sol es uno de ellos con respecto al tema del melanoma, y eso, la alimentación y fundamentalmente los tóxicos, ya no solamente directamente el hábito de fumar, pues también otros como el alcohol y otros tóxicos Sí, claro. que también pueden estar condicionando y llevando a la aparición de esto. Incluso Ciertos en el- gases a lo mejor que pueden soltar algunas fábricas, etcétera. Correcto, todos esos estresores ambientales, vamos a llamarles estresores ambientales, son capaces de gatillar que ese oncogen que está presente o que no está y aparece de nuevo, se desarrolla una enfermedad oncológica X, la que sea, el tipo de tumor. Hay tumores que son más sensibles a los cambios medioambientales y otros que son menos sensibles. Los tipos de tumores hereditarios, ahí no hay nada que hacer, eso es algo con lo que nace. Eso es lo que tienes. Y lo otro que ha fallado, por lo que se ha disparado tanto las tasas de pacientes oncológicos y de fallecimientos por enfermedades oncológicas, es la prevención. O sea, digamos que la prevención se ha abandonado. Y la prevención significa, Sale, ¿no? correcto, hacer pruebas de manera precoz. Correcto. O sea, adelantarnos a diagnosticar las enfermedades de manera rápida. Por ejemplo, el cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes, de mama, y de mama, de pulmón, el de próstata, el de mama y el de colon, son enfermedades tanto el de mama como el de colon que se pueden corregir de alguna manera Operaciones. utilizando pues prevención. Para el cáncer de mama, haciendo las mamografías regladas, haciendo las ecografías mamarias, tal. Es importante que se hagan en su tiempo, que las mujeres sepan que tienen que hacerlas, porque no es lo mismo diagnosticar un cáncer de mama en estadio 0 que diagnosticar un cáncer de mama en estadio 4. Claro, Entonces, si se diagnostica en estadio 0, la supervivencia es hasta un 95%. claro, es. Si se diagnostica en estadio 4, no hay supervivencia. Lo que hay es simplemente cuidados paliativos. Entonces, aquí hay un problema. Y es un problema a la hora de hacer las campañas se llaman de cribado. O sea, hay que hacer un cribado adecuado para las enfermedades que son prevenibles. El cáncer de colon, más de lo mismo. El test que le Sí, llega a se todos hace, con la ¿no? cartita de ART, pero hay que hacer más. Hay que hacer más, ¿no? Hay que llevar a que el test llegue exactamente a las personas que lo necesitan. Que Que la además se colonoscopia hace- se haga cuando se necesita. Claro, se hace a partir de una edad también, ¿no? No se hace a partir de los 50, no De los sé, estoy 50, equivocado, sí, como con la PSA para la próstata, como Sí. el examen de próstata. O sea, que lo que hay a que lo mejor hacer, se podría hacer antes o más recurrente. correcto, llevar los sistemas de cribado a muchas más enfermedades y que sean más accesibles para diagnosticar la enfermedad más pronto, pero sobre todo lo más importante con esto es tratar los factores que son los estresores ambientales, los factores que condicionan que aparezcan determinados tipos de tumores, eso hay que erradicarlo. Y eso se llama calidad de vida. Entonces ahí ya, Sí. Claro. Bueno, eso es. Hemos indagado mucho en cómo hacer que no salga o que no ocurra en tu cuerpo lo que es células cancerosas. Pero como tal, ¿crees que va a haber algún momento de la historia que va a haber una cura contra
la reproducción maligna de las células, el cáncer? ¿Alguna vez va a haber? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además las enfermedades empiezan a ganar importancia cuando tienen más tasas de mortalidad. Cuando ya es en la top 2 de. O sea, teníamos de mayores antes una países. tasa de mortalidad elevadísima de las enfermedades cardíacas. Las enfermedades cardíacas, los infartos y tal, mataban a muchísimas personas, y de repente tenemos stent, que son los bypass, tenemos los puentecillos y tal, y tenemos un sistema de atención al paciente infartado que hace que la supervivencia se eleve un 60 o un 70%. Muchísimo. Pero hizo falta que muchas personas fallecieran por enfermedades Estamos cardíacas lo mismo. para que todo esto se llevase a cabo. Es lo mismo. Con el tema de oncología, ahora mismo hay terapias que son celuladianas, terapia dirigida específica a determinado tipo de tumores. La inmunoterapia promete mucho porque son terapias dirigidas y terapia génica también. Con el tema del cáncer, yo creo que ahora mismo hay muchísimos avances para el manejo, porque es un problemón. Es un problema, el cáncer, ya no solo de un problema de tasa de fallecimiento, sino de tasa de invalidez. Hay muchas personas que por determinados tumores quedan con muchísima invalidez, sobre todo aquellos tumores que son más difíciles de tratar desde el punto de vista quirúrgico. No todos los tumores se pueden operar, no a todos los tumores se puede acceder. Entonces yo creo que sí, que en un futuro, probablemente bastante más cercano de lo que pensamos, haya una terapia universal que permita de alguna manera corregir esto y que no haya tantas personas que fallezcan, aunque se diagnostiquen estadios avanzados de enfermedad. Perdona, muchos hablan del año 2050 como el año en el que Sí, se el cambio. erradicará el cáncer, pero ¿crees que realmente es...? No lo sé, yo creo que es precipitado, ¿no? Sí. Poner alguna fecha a esto. Yo sé que hay muchos estudios ahora mismo. Muchos de estos estudios, además, me enorgullece decirlo, están liderados por oncólogos españoles. He visto mucho de aquí. Sí, Muchísimos oncólogos españoles están liderando este tipo de estudios, que son sobre células diana, que son estudios sobre stem cell, que son las células madre. Sí. Hay muchos estudios que van en ese sentido. Yo creo que se hará. No te digo 2050, pero No se sabe. Podría pasar. podría. Podría No pasar. es algo total y completamente descabellado, ¿eh? Claro, sí, Pero sí, que no es una lo que pasa es que esto necesita también que entendamos los mortales que nos vamos a morir por nuestros hábitos de vida. Teniendo eso como base es como... es lo más Que importante. muchas enfermedades dependen de nuestros hábitos de vida. Sí, y si no lo tal cual, corregimos, no hay tratamiento posible. Claro. O sea, la prevención siempre es la base de cualquier manejo y estrategia de enfermedades. Incluso para todo en la vida. Para todo, Yo hoy prevenir. No Yo tenemos que esperar. trato con mucha gente que, ya te pongo el caso de dos personas, las dos con 60 años, ¿vale? Una persona que ha trabajado en toda su vida en, si no me equivoco, en la obra, que al final es un trabajo que está moviéndote mucho. Si no te pasa, si no te revientas, porque antes también se hacían burradas con la obra, pues es una persona muy activa y está súper bien. Sin embargo, hay otra persona que trabaja en un despacho y tiene 60 años, y esa persona estamos haciendo un entrenamiento totalmente especializado a ella. ¿Por qué? Porque no puede hacer ciertas cosas Cambia muchísimo. por lo que ha hecho durante toda su vida. Lo ha llevado a ello. Y es una pena porque dices, tío, Pues con las enfermedades en general pasa esto. Los pacientes quieren más tratamientos que le curen, pero menos poca involucrarse en tratar los factores de riesgo que le llevan a la enfermedad. claro. Entonces, si se siguen, digamos, destinando más recursos a la atención hospitalaria y menos recursos a la prevención y la atención primaria, vamos a tener más enfermos y menos personas sanas. Y más saturación, también lo que hablábamos antes. Que de esto los daría para otro hospitales. podcast de decir realmente qué es lo que quiere el sistema. Personas enfermas, ¿nos quiere enfermos o nos quiere sanos? Ahí se puede hacer La una cura baraja. la cura del cáncer está, o, ¿sabes? Se puede Pero- relacionar con otro aspecto, pero bueno, eso ya es para otro podcast. ¿Qué querían con el COVID? ¿A quién querían eliminar Ya. con el COVID? Claro. Sí. O sea, ya esta ya un poco sería la parte conspiranoica de la historia. Sí, que sí, está- sí, pero También- bueno. también Y es también interesante, hay- ¿eh? Sí, Es sí, interesante sí. porque he leído cada cosa que son muy... También, Sí. también hay gente que dice que no existió el COVID. Correcto, sí, sí. Eso, a mí eso me parece. Como no una lo han pasado barbaridad. ellos ni familiares Sí, no, suyos, pues no. Pero bueno, todas esas cosas pasan porque nosotros no llegamos con el método científico a explicar las cosas correctamente. O sea, en todo sitio donde llegue la chamanería y la pseudociencia es porque la ciencia no ha hecho su trabajo correctamente. Claro. No hay otra cosa. Por supuesto. Es así. Tal cual. Bueno, quería acabar con una pregunta que no creo que sea conspiración al 100%, porque puede tener algún tipo de... Muchas personas pueden pensar que es normal. ¿Por qué la cura del COVID se consiguió en 2 años? ¿Por qué la del cáncer? No se ha llegado a una cura... Se ha mejorado el diagnóstico, obviamente, pero ¿y por qué no? ¿Qué hay detrás de ello? A ver, el cáncer es una enfermedad infinitamente más compleja que una infección vírica. O sea, eso ya te digo que por ahí es la primera causa es esa. O sea, que es una enfermedad multifactorial con muchas aristas y las estirpes de tumores son muy diferentes grandes. para tener algo global. O sea, digamos, curar una pandemia era más fácil porque es una infección por un virus,
crear una vacuna que mejorase las defensas y que preparase el organismo para el virus, y de esta manera que la infección fuera leve, que es exactamente lo que ha pasado, el mecanismo de la vacuna. Para el cáncer es más complejo, es muchísimo más complejo. ¿Por qué tuvimos la vacuna para el COVID tan pronto? Pues ahí hay un poco de historia. O sea, yo no estoy de todo contento ni cómodo hablando de la vacuna de coronavirus, ¿eh? También te lo digo que es una cosa que de las cosas cuando voy a la cama que me perturban es la vacunación del COVID. Es la vacuna del COVID. Me perturba en el sentido de que han pasado muchas cosas después de la vacunación, con la cual muchos médicos no estamos muy conformes, sobre todo no estamos muy tranquilos. Pero los estudios decían en el momento en el que se sacó la vacuna que ya se estaba probando una vacuna de ARN recombinante para el caso del ébola. Y porque es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad. Y ya se había probado esta vacuna con las cepas del MERS, lo que sucedió antes, y por eso la vacuna estaba avanzada, de alguna manera, y porque se pusieron muchos recursos económicos en función del ensayo clínico. Normalmente cuando tú haces un ensayo clínico necesitas tener muchos recursos propios, otros recursos que tienes que pedir ayudas y tal, entonces esto se demora mucho tiempo. Con lo cual un ensayo clínico normalmente de una vacuna demora 5 años, 10 años, y esta vacuna se sacó en meses. En nada, claro. Entonces, eso a toda la comunidad científica también le generó mucha incertidumbre a la manera en que salieron los estudios, en cómo se presentaron los estudios de las vacunas, los 2.000 pacientes que habían, que no eran las cifras que estábamos acostumbrados a ver en la literatura de ensayos clínicos. Ahí hubo mucha cosa que generó que la vacuna no saliese con todo el respaldo científico adecuado, pero lo cierto es que para la pandemia ayudó mucho, fue muy efectiva, la verdad. Fue vacuna, fue un antes se acabó. Y un después, antes y un después, y más cuando se empezó a traer aquí a España la segunda dosis. Con la primera, luego que hubo después otra cepa, que fue la Omicron. Claro, pero ya la Omicron fue el final de la pandemia. Claro, sí, ya no era tan mortal. Omicron ya era una infección respiratoria. Sí, yo recuerdo Omicron como, pero yo escucho Delta o Alfa. Claro, esas eran las peores. Porque esas Delta fueron fue de las peores, ¿no? Claro, esas fueron sin ningún tipo de contención. Estas se multiplicaban, resistencia, y no había ningún tratamiento. Remdesivir se utilizaba en algunos pacientes. No que tampoco era 100% efectivo. Ni la metiprenisolona, ni la desametasona, que se utilizó en determinados momentos. Ahora hay uno que es Paxlovid, que es específico para el COVID. Sí. Pero las dosis de Paxlovid han caducado en el Ministerio de Sanidad y hay millones y millones que se han tirado a la basura. Pero claro, Paxlovid tiene que haber llegado en ese momento. Ahora la infección es menor. O sea, claro, ahora ya personalmente mi médico de cabecera, yo tuve COVID a final de año y a mí me recetaron ¿cómo se llama? El paracetamol, perdón. Ahora se trata el COVID con paracetamol. Claro, como si fuese una gripe. Tú tratas paracetamol para la fiebre, das algún jarabe si tienes tos, y si eso funciona más, entonces sigue poniendo tratamiento. Ahora sí que hay una línea de tratamiento, o sea, hay unos, la gripe A puede evolucionar y convertirse en un distrés respiratorio, pues hay medicación. El COVID puede evolucionar y convertirse en un distrés respiratorio, está Paxlovid y se le da al paciente y demás, o sea, ahí hay tratamiento específico. Yo creo que respondiéndote de manera ya final la pregunta que me has hecho, la diferencia entre una cosa y la otra es que la infección por coronavirus era una emergencia rápida. Era una enfermedad que son tiempo dependiente. Si no se cortaba la emergencia, iban a morir muchísimas personas, pero iban a morir personas de todos los niveles y de todas las edades. De todas las índoles. Estaba afectando todo el sistema, ya no solamente la gente también parte importante. Correcto. Entonces había que darle solución, mientras que el tema del cáncer es un tema más a largo plazo, más complejo, que no nos afecta a todos, que aunque la tasa de mortalidad es alta, pero no es la mortalidad que tenía en ese momento aguda. Pero bueno, la pregunta, y ya sí acabamos, iba enfocada sobre todo, si se destinasen los mismos recursos que se destinaron a la cura del coronavirus, se destinasen al cáncer, ¿se descubriría la cura o tratamiento? Se avanzaría muy rápido. Por eso siempre cuando decimos algo del cáncer decimos más investigación para más vida. O sea, cuando decimos más investigación para más vida es porque con más investigación hay mejores tratamientos, hay mejores dianas de tratamiento, hay más supervivencia. Entonces, para que haya más investigación que se necesita, más recursos. Entonces, la respuesta es, si se destinase todos los recursos que se destinaron a la vacuna del COVID, se destinasen de manera inmediata y así de que cayese a la cura del cáncer, obtendríamos resultados muy positivos en muy poco tiempo. Estoy total y completamente seguro. Yo lo que sí. Lo importante es que por lo menos gran parte de nuestra sociedad, sobre todo más de los jóvenes también, están muy concienciados con la sanidad. Por lo menos de nuestro caso, de nuestro círculo, está muy concienciado con este tema. Así que afrontar el futuro con optimismo y ojalá se cumpla en 2045 las curas de ciertas enfermedades que nos afectan y por desgracia seguramente a lo mejor nos afectan.
Así que nada, Julio, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta o algo? Si tienes No, alguna muchas gracias a cosilla para vosotros decir. y os voy a dar un consejo, que es lo mismo que os he dicho a lo largo del podcast. Disfrutar, Del proceso. Del proceso. Exacto. Muchísimas disfrutar gracias. porque estoy seguro que vais a crecer muy rápido, que vais a mantener temas muy interesantes. Me he metido yo en vuestra página, en vuestro Instagram, y creo que lo que estáis haciendo es algo muy positivo, que la gente lo recibe, porque aunque esta generación se llame que no le interesa nada y que están en otras tonterías, hay muchísimas personas muy interesadas en cosas como esta. Entonces, disfrutad del proceso porque estoy muy seguro que vais a crecer muy rápido. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julio, y sobre todo también muchas La gracias por tu cercanía. Verdadero halago. La verdad que sí. Y eso, muchísimas gracias por todo. Así A que nada. vosotros, he estado encantadísimo. Muchísimas gracias. Muy cómodo. Gracias. Nos veremos en la cima, pero empezamos. Desde el barro. Muchas gracias.